8:19 de la mañana. Qué interesante esta nueva oportunidad de ir a lo interno del ser humano. Y miren que es importante, y en este programa insistimos en ofrecer las herramientas posibles para interpretarnos, para interpretar nuestro entorno. Estoy muy agradecido porque me acaban de obsequiar este libro titulado Tu primer libro de PNL. Y su autor es mi invitado a partir de este momento, porque él es un profesional de la programación neurolingüística. Este libro dice que tiene la respuesta sobre qué es, cómo aplicarla, dónde estudiarla. Yelvis Arteaga, presidente de la Sociedad de PNL, Programación Neurolingüística. Yelvis, en primer lugar, gracias por venir. Luego te agradezco este libro, que para mí es una sorpresa tenerlo en mis manos. Y yo quería, precisamente, creo que es el primer paso en el abordaje, retomar qué es la programación neurolingüística, la famosa PNL. Bueno, muy buen día, Eduardo. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, ciertamente, para mí, primero, la idea del libro es precisamente dar a conocer qué es la programación neurolingüística, que las personas tengan un acercamiento y reconocer, saber, vivir una experiencia de cómo puede esto potenciarlo. Cuando vamos a la parte básica, a lo que es el concepto de la programación neurolingüística, en la primera vuelta realmente las personas poco entienden o en algunos casos poco entienden porque el concepto oficial dice que la PNL es el estudio subjetivo de la mente humana y todo lo que podemos calcular en base a eso. Ahora bien, más o menos por dónde va todo este concepto es algo súper sencillo. Dos personas viven la misma experiencia y tú le preguntas a esas personas sobre esa experiencia que te cuenten y cada una te va a contar su versión, dicho de alguna manera, porque realmente lo que sucede es que la codificación de esa experiencia realmente es algo subjetivo. Cada uno te va a dar esa versión, cada uno va a codificar de una manera diferente esa experiencia. Y eso es algo natural de la vida, que es diferencia, que es pluralidad, que es contraste, ¿no? Digamos que ahí está la belleza de la vida, que no todos somos iguales. Sí, ciertamente. Y lo bonito que tiene la programación neurolingüística pura, tengo el honor de haber estudiado con el doctor Richard Bandler, es precisamente de que cuando nosotros hacemos un trabajo, siempre nos enfocamos en literalmente hacer un traje a la medida. Y ahí vamos precisamente a esa parte de que cada experiencia es diferente, cada ser humano tiene codificaciones diferentes, tiene conductas diferentes, tiene hábitos diferentes. En ningún momento existe una receta que tú puedas aplicarla, traspolarla a otra persona para hacer el mismo trabajo. En estos ejercicios, en estos cursos, ¿qué vamos a ganar? ¿Qué vamos a recibir como herramienta para conocernos y para ser más felices esencialmente, en la medida en que seamos más eficaces, en la medida en que sepamos? Yo ayer decía, por ejemplo, que la gente que saluda con energía se ve más bonita. Hay gente que desperdicia Claro. hasta el hecho de saludar, de ese primer contacto, ¿no? Sí, fíjate que hay dos líneas bien marcadas en esto. Una es que tú, si haces un seminario de programación lingüística, y voy a algo incluso un poco más atrás, porque si haces una sesión de programación neurolingüística, básicamente el trabajo que hacemos en general es reeducar la mente. Tú aprendiste en algún momento a tener miedo, y hay personas que a veces me dicen, ¿aprendí a tener miedo? Sí. Si yo en este momento llevo a un zoológico a mi hija, tiene 21 meses, y abro la jaula del león y simplemente dejo que ella entre, seguramente va a entrar. Yo, evidentemente, como padre, diría, no, es imposible que ella entre porque eso es peligroso, ese animal la puede hacer daño. Pero ella va a entrar porque en ningún momento aprendió a tener miedo. Evidentemente, ese miedo lo puede aprender si ese león, si ese tigre, si ese animal tiene algún movimiento violento y ella se asusta y aprende en ese momento de que ese animal de lejos, allí como está, en una reja, en un zoológico, etcétera, etcétera. Eso mismo sucede para las personas incluso cuando aprenden a tenerle miedo a una cucaracha, aprenden a tener un miedo que yo tenía, que era hablar en público, aprenden a tener un miedo a un ascensor, etcétera. O sea, hay muchas cosas que las personas les pueden tener miedo, incluso a veces, ayer lo hablábamos con una persona, a tenerle miedo a la fama. Es algo increíble. Entonces, cuando tú aprendes eso, te toma en muchas ocasiones segundos aprenderlo y créeme que reaprender y volver a sentirte de una manera diferente, aprender a que ahora puedes ser exitoso, aprender a que te puedes montar en el ascensor, aprender que puedes hablar en público, a tu cerebro le va a tomar el mismo tiempo que tomó educarte de una manera que no te convenía. ¿Qué hacemos en una sesión personal? Un traje a la medida. ¿Qué hacemos en un seminario? Ya son trabajos grupales que van
enfocados a aplicar técnicas de programación lingüística para brindar ese cambio a ese grupo. Un nivel más allá que también me lo preguntaba, si yo me quiero formar como practicante de PNL, ya es una formación que es totalmente diferente porque yo ahí tú comienzas a entender cómo, primero que todo, saber las técnicas y cómo aplicar esas técnicas para ayudar a otras personas a transformarse. Es decir, aquí se manejan los límites, ¿verdad? Se analizan los límites que tiene cada persona. Hay un trabajo psicológico aquí. Psicológico no, la PNL no tiene nada que ver realmente con la psicología. De hecho, hay personas que sí tienden a confundir PNL con psicología, hay personas que más bien van a puntos totalmente contrarios. La PNL se enfoca en la solución del problema. Yo en ningún momento voy a agarrar a una persona que me diga que tiene pensamientos negativos, que tiene fobia, que tiene alguna situación X y voy a llevarlo a que sea aún más experto y que sepa el origen de todo eso. No, todo lo contrario. En mi caso, y vuelvo a repetir mi anécdota personal, mi transformación personal sobre ese cambio de hablar en público, a mí en ningún momento cuando me hicieron esa sesión personal, que fue muy traje a la medida, me dijeron de dónde comenzó eso. De hecho, esa persona nunca supo cosas personales, nunca supo cosas a nivel de por qué le tienes miedo, simplemente me dijo cómo te quieres sentir y hizo sus prácticas, que eso en ese momento, Eduardo, eso duró más o menos como 15 a 20 minutos, estábamos en plena formación, en mi primera formación de PNL y una compañera hizo ese trabajo y después de eso, graciosamente me dice, mira, cuando hagamos un seminario, déjame hablar a mí también, o sea, porque evidentemente mi estado interno cambió totalmente. Pero esa persona, para hacer un traje a la medida, no necesita medirte, es decir, no necesita obtener información de ti. Muy poca porque realmente es, y lo repito, es saber a dónde quiere llegar la persona, no estar o sea, no estudiar de por qué le aprendiste a tener miedo al león, de por qué le aprendiste a tener miedo a esto, es que ahora te quieres sentir tranquilo y te llevo allá. Obviamente la técnica hace de que toda la codificación que tú tenías en ese momento de tenerle miedo a X situación, de tener incluso recuerdos recurrentes negativos que te hacen sentir de una manera totalmente negativa, hay un principio básico y súper potente que es, ¿tienes pensamientos negativos? Te sientes de manera negativa, actúas de manera negativa. Si yo cambio ese pensamiento y ahora tú comienzas a verte de una forma diferente ante esa situación, tienes pensamiento positivo, te sientes positivo y actúas positivo y te tienen que sacar casi del teatro después de tantas horas porque ya no te quieres callar porque ahora te sientes diferente. Claro. Mira, ¿cuándo comienzan estos cursos? ¿Cuál es su duración? ¿Dónde se van a realizar? ¿Cómo nos podemos inscribir? Mira, acá en Caracas, el 21 de noviembre comienza una formación de programación lingüística. El nivel 1 es practicante de programación lingüística o practicante de PNL. Ese curso tiene una duración de 7 días. La programación lingüística pura y traída directamente de la Sociedad Internacional de PNL del doctor Richard Bandler tiene una formación, una metodología que hace que sus practicantes se formen en 7 días. De hecho, prácticamente desde el primer día, esas personas que están allí estudiando, mis alumnos comienzan a generar cambios con otros alumnos y el día sábado normalmente hacemos una práctica con invitados. Llega una persona y allá en la ciudad de Maracaibo, que lo hice en mayo, llega una persona con una fobia a manejar, que eso fue algo encantador. Llegó una chica que decía, bueno, si a mí me da fobia a manejar, vengo a trabajar. Una amiga, porque fue quien la llevó, la invitó, que es mi alumna, trabajó con ella y horas después nos pasaron un video que ella estaba en un conocido parque de Maracaibo, la vereda del lago, manejando y tuvimos que filtrar el video porque hasta palabras bastante alegres estaba diciendo. Su estado había cambiado. Entonces, una persona para formarse necesita solamente 7 días. Comienza el día 21. Obviamente pueden solicitar más información por mis redes sociales, Yelvis PNL, y lo vamos a hacer acá en el Multicentro Empresarial del Este, que es el sitio donde se va a dictar esa formación. @Yelvis PNL. Ese Yelvis con Y, B pequeña y la I latina, la I de palito, como se dice popularmente. Es decir, que estás invitando a este curso para el 21 de noviembre solamente en Caracas. En Maracaibo también se va a hacer, y disculpa, tomé que estoy acá en Caracas, pero en Maracaibo también se va a hacer y va a comenzar el 5 de diciembre. Igualmente son 7 días. Allá en Maracaibo es un coworking que se llama 13 World, ya es el mismo sitio donde lo hicimos en mayo y igualmente las formaciones en programación neurolingüística directa a la sociedad duran solo 7 días. ¿Qué costo tiene el curso? $1,500. $1,500. Bueno, te agradezco mucho, Yelvis. Yelvis Arteaga, presidente de la Sociedad de la PNL, Programación Neurolingüística, ya lo tienen aquí, @YelvisPNL, tu punto de contacto directo a través de las redes sociales. ¿Hay alguna otra forma? Mira,
También pueden enviarme un correo a info@mashabil.com, que es el instituto que da esta certificación acá en Venezuela. Y mi correo personal, mi correo de trabajo también es yelvispnl@gmail.com. Bueno, Yelvis, mucho éxito. Muchísimas gracias, Y Eduardo. gracias por estos regalos. Mire, ya puse en uso uno de tus Perfecto. regalos, el bolígrafo. Tu primer libro de PNL. Bueno, con Yelvis nos despedimos, amigos. Los quiero mucho. Hasta mañana.